Bueno, ayer y tal como estaba anunciado, volvió a hablar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto armado específicamente para que ella diera ese discurso, como contó ayer Noé acá en Pasaron Cosas, y donde volvió a despacharse con todo contra la política económica oficial, o sea, contra la política económica de su propio gobierno. Primero quiero destacar la centralidad que ocupa en la política Cristina Fernández de Kirchner, porque es evidente que más allá de la frecuencia con la que habla, la gente, y con la gente digo las personas de a pie, que no se interesan en la política, que se interesan un poco más, un poco menos, los medios de comunicación, la dirigencia política, todo el mundo cuando habla Cristina la escuchan, paran la oreja y se fijan a ver qué dice. Todo lo contrario a lo que pasa con Alberto Fernández, que había hablado ayer mismo y a quien nadie recuerda para nada en lo que dijo por el acto del Día de la Bandera ni por ninguna otra cosa. Hace un rato, de hecho, volvió a hablar Alberto Fernández, le contestó y lo vamos a pasar en un ratito porque tampoco cambia tanto lo que dijo Alberto Fernández. Podría hacer foco yo, al analizar el discurso, en la virulencia con la cual Cristina se refirió a varios funcionarios y varias funcionarias, incluso sin nombrarlos, pero lo que dijo de el ministro de Trabajo Claudio Moroni, un funcionario que prácticamente podría identificarse con el arquetipo del funcionario que no funciona. También dijo cosas de Mercedes Marcó del Pont, quien en su momento fue una funcionaria muy importante en su gobierno, ni más ni menos que presidenta del Banco Central. También podría detenerme en lo que dijo sobre Miguel Pese, el actual presidente del Banco Central, en lo que dijo de la política económica de Martín Guzmán, en fin, en el internismo que volvió a sobrevolar su discurso, en la manía de agitar la interna, que ya a un montón de gente la tiene realmente hastiada, porque esa es la palabra, hastiada. Ver que se pelean entre ellos en un contexto tan crítico y en el cual además nos vemos venir la posibilidad muy cierta del regreso de una fuerza política que nos hizo mucho daño como sociedad, a la cual la sociedad echó del gobierno en primera vuelta en un acto de decisión colectiva realmente muy trascendente, como fueron esas PASO de 2019, y me estoy refiriendo a Macri abiertamente, obviamente. Y me podría también detener en, más allá de ese hastío legítimo, en lo irritante que es la autorreferencia eterna, ¿no? La autoindulgencia, la permanente alusión a lo que uno hizo como única referencia, siendo alguien como Cristina una referente, ¿no? Alguien que tiene que ofrecer justamente un horizonte distinto, nuevo, transformador, innovador y que ayude a pensarnos saliendo de esta crisis. Bueno, me podría detener en cualquiera de esas cosas, pero me voy a detener en otra. Y destaco para eso un parrafito nada más de Cristina de 1 minuto respecto del que creo es el principal problema hoy de la economía argentina, que es la inflación. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, muy claro, muy claro. Por eso ahora intentan decir que es el déficit fiscal o es la oferta y la demanda, y además que los empresarios no tienen nada que ver. ¿Tiene sentido común, compañeros, compañeras, compatriotas? ¿Tiene sentido común que empresas, por ejemplo, 2 empresas controlan el 70% del mercado o más del cemento? Una sola lo de aceros planos, otra sola la de aceros verticales. Entre 2 o 3 alimenticias el 80% de todo. Y así puedo seguir sucesivamente. ¿Es sensato? ¿Es de sentido común decir que esas empresas con esas rentabilidades y ese poder no tienen nada que ver en la formación de los precios? No digo que sean la única causa en la formación de precios o en la inflación, pero a ver, si controlo el 75% del cemento, si soy la única que vende chapas planas
para la metalmecánica, para el electrodoméstico, para la industria, para la construcción. ¿Cómo que no tengo, y tengo rentabilidad, cómo que no tengo nada que ver con el crecimiento de los precios? ¿Es razonable? ¿Hay que ser economista para entender esto? ¿O es de sentido común? Bueno, acá en esto que acaba de decir Cristina hay una confusión total de conceptos que la verdad no tiene por qué tener tan del todo claros, pero que realmente tergiversa fuertemente y que yo adjudico a un muy mal asesoramiento. Me da la sensación de que Cristina se está referenciando ya en economistas del fondo de la olla. En los que, bueno, algunos lo ha mencionado en sus últimos discursos a estos economistas. Me refiero a economistas de centros de estudios que metieron muchos funcionarios, por ejemplo, en el gobierno, que metieron también muchos funcionarios en el gobierno provincial, pero que no tienen ningún prestigio en la profesión, que no son respetados por economistas ortodoxos ni heterodoxos, y que, sin embargo, bueno, nada, como pasa siempre en los gobiernos cuando se van hundiendo en sus propias crisis, aparecen ahora como los que se las saben todas. Es cierto, influye el hecho de que esté concentrada la economía en la formación de precios. Ahora, hay muchas otras economías en las cuales hay una o dos empresas que concentran el sector siderúrgico o el sector de cemento o incluso también el sector de los supermercados. Y en esas economías no hay inflación del arriba del 60% como tenemos ya ahora, o arriba del 80% como todos los pronósticos dicen vamos a tener punta a punta en este 2022. ¿Y por qué no tienen esas economías que también están concentradas inflaciones del 60-80%? Porque no vienen de una inflación como la que tenemos nosotros ya desde hace muchos años. La inflación actual tiene un componente inercial que es imposible de ignorar. Cuando alguien firma un contrato que va a aumentar 50% el año que viene y 50% el otro, ya está previendo que la inflación va a ser esa y está haciendo además que la inflación sea esa. Hay un componente inercial por el pasado, hay un componente de expectativas por el futuro, hay componentes fiscales, financieros, hay componentes de concentración, pero sobre todo, el principal componente que explica esta inflación récord desde hace 30 años es la puja distributiva. ¿Qué es lo que les da a esos sectores concentrados la posibilidad de llevarse más para su lado en la cinchada de la puja distributiva? Ese poder de mercado que tienen, la posibilidad de que ante cualquier aumento salarial ellos también aumentan los precios y recuperan la rentabilidad perdida, que además fijan en dólares por el patrón bimonetario que sí mencionó Cristina que tiene esta economía. Pero el problema de mezclar todo y decir que la culpa de la inflación la tiene la concentración de determinados sectores o que está vinculada a la evasión y al endeudamiento y por eso es responsabilidad de Macri, lo que tiene eso es que empieza a diluir las responsabilidades reales y sobre todo le quita a la gente la perspectiva de cuál es el origen de su principal problema. El principal problema que tenemos hoy es la inflación. El principal problema que tenemos los argentinos es no llegar a fin de mes. El principal temor ya es ese, no perder el empleo. Porque acá tuvimos un metalúrgico que prefirió ser cartonero antes que ser metalúrgico porque ganaba 40 lucas por medio turno en una metalúrgica. Entonces, hoy tener laburo no es el ticket para salir de la pobreza. Uno puede, y hay un montón, ser un trabajador o una trabajadora y ser pobre. Ahora, cuando mezcla estos conceptos, Cristina, lo que exhibe es la falta de alternativas que hay. Exhibe una doble falencia, una falencia de ideas y una falencia de tiempo. La falta de ideas, bueno, es la que yo digo se expresa en ese fondo de la olla, al cual empieza a escuchar Cristina. Porque claro, hay economistas dentro del Frente de Todos que dicen que hay que hacer un ajuste como el de Guzmán, pero más audaz todavía. Hay economistas que dicen que no, que hay que avanzar con retenciones a la exportación para que se frene un componente muy importante de la inflación, que es la inflación importada de la guerra. Y esto es algo que Alberto Fernández ya ha dicho no está dispuesto a hacer, porque le da miedo que le hagan un piquete en las rutas o que le bloqueen la iniciativa en el Congreso. Ahora, Cristina tampoco ofrece
además de no hacerse cargo de su cuota de responsabilidad en esto que nos está pasando, tampoco ofrece una alternativa cierta. Y eso es lo que se está poniendo muy de manifiesto. La falta de ideas y la falta de tiempo. La falta de ideas, al canto, ayer en el discurso estuvo patente. La falta de tiempo es una falta en dos sentidos. Por un lado, ya no le queda tiempo a Cristina para hacer lo que quiere hacer, que es separarse de Alberto Fernández y llegar al 2023 como una opositora. Es algo muy difícil, porque tiene que diferenciarse de alguien a quien puso con un tuit allá por 2019, mayo de 2019. Es muy difícil también porque está lleno de funcionarios de Cristina el gobierno nacional. Incluso en cada uno de estos discursos, además de pegar, dice que está bien determinado trabajo en determinado lugar, que está bien el reemplazo de tal por cual. Entonces así sigue incidiendo, o sea, se sigue haciendo cargo del gobierno. Pero por otro, lo que falta de tiempo es la dimensión temporal en el análisis. El de ayer, y esto es lo que más me preocupó del discurso, el de ayer fue un diagnóstico ahistórico, atemporal. El ejemplo, los planes sociales. Cuando ella dice, no puede ser que los planes sociales estén bajo control, estén tercerizados bajo control de las organizaciones sociales. Acá la asistencia la tiene que brindar y administrar el Estado. Bueno, ahí pierde de vista el componente histórico que explica por qué hay planes sociales. Los planes sociales aparecieron cuando apareció el hiperdesempleo con Menem. Allá por fines de los 90 aparecieron los primeros planes sociales porque la gente se quedaba sin laburo y se caía del sistema. Ese caerse del sistema después se hizo un rasgo permanente, identitario de nuestra sociedad. Y entonces, con Macri, cuando mucha más gente se cayó del sistema, aparecieron planes sociales a mansalva. Y ahora, y con la pandemia, que también se cayó del sistema, aparecieron más. ¿Se puede eso analizar desvinculado de la historia? Así como si uno llegara un extraterrestre llega de otro planeta y dice, che, hay demasiados planes sociales. ¿Se puede analizar así? A mí me parece que no. Tampoco se puede analizar históricamente al peronismo, porque ella dice, hagamos capitalismo en serio, hagamos peronismo. ¿Quién te dijo que el capitalismo en serio es que todos tengan laburo? El capitalismo en serio hoy es esta porquería, no es el capitalismo de la posguerra. Perder de vista de vuelta la dimensión histórica de las cosas hace que el análisis se perjudique muchísimo y que no haya perspectivas de un cambio ni referencias para dónde tenemos que disparar con ese cambio. El ejemplo permanente que hace ella de su gobierno, es decir, tienen que hacer como hicimos nosotros entre 2011 y 2015, que encima fue el peor de los dos porque le fue mucho mejor en 2007 y 2011, pero esa referencia que hace también es ahistórica, le falta tiempo, le falta la dimensión tiempo, porque no se puede hacer ahora de vuelta lo mismo que hicimos en 2014 o en 2015. En fin, es un momento muy difícil a nivel global y a nivel regional, un momento de muchísima inestabilidad en la cual la verdad el gobierno ha perdido el rumbo de manera decidida y en el cual aparecen alternativas pasmosas, escalofriantes, los que proponen hacer de vuelta lo mismo que hicieron, lo que hizo Macri, pero en 100 días o en 100 horas, como dijo Horacio Rodríguez Larreta, que eso es una receta que ya está probada equivocada. Bueno, ayer lo que mostró Cristina es que si a los otros le falta autocrítica y quieren hacer de vuelta lo mismo, a ella le faltan ideas, lamentablemente. Le faltan ideas y le falta tiempo, en los dos sentidos.